La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. Buenas noches, bienvenidos a Lupa Ciudadana. Esta noche ponemos la lupa sobre el gobierno de Daniel Noboa. Nos acompaña para este podcast Alexis Sánchez, el ingeniero Alexis Sánchez, catedrático universitario, exgobernador de Tungurahua, secretario con rango de ministro del agua. Es decir, en el servicio público hizo carrera por muchos años, funcionario público también en EMAPA. Es un gusto poder saludar con Alexis. Alexis, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Lupa Ciudadana para que analicemos juntos los aciertos y desaciertos del gobierno de Daniel Noboa. Y nos vamos a hacer un espacio porque estando contigo, habiendo sido gobernador y conociendo a Ambato también, haremos un espacio para hablar de Ambato y Tungurahua. Bienvenido, Alexis. Muchísimas gracias, Neiva. Siempre será un placer compartir contigo, con la ciudadanía que nos ve, nos escucha este momento. Felicitarte por este espacio. Estos espacios alternativos son muy importantes
porque permiten a la ciudadanía transparentar los diferentes procesos, no solamente políticos, aun cuando este está orientado justamente a reconceptualizar lo que es la política, devolverle la esencia, ¿no? Que es no otra cosa sino el servicio público, el trabajar en función del beneficio colectivo. Así es que felicitaciones y adelante. Gracias, Alexis. Vamos por los aciertos del gobierno de Daniel Noboa. ¿Uno de los aciertos consideras tú que haya sido la reducción del riesgo país y alguna mejoría en la economía? Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de ser objetivo y tratar de despegarme de cualquier percepción ideológica personal, que las tengo y creo que fundamentadas. Comencemos por lo último que tú manifiestas. Mira, yo fui profesor de estadística por más de 30 años. Y cuando estudiamos estadística, una de las cosas que yo repetía a mis alumnos es que la estadística es la mejor ciencia para mentir. Y cuando uno no conoce la estadística a profundidad, puede ser objeto de cualquier tipo de engaño. Y eso te lo puedo garantizar. Es decir, si tú no tienes el concepto de lo que significa un indicador, en este caso estadístico, que lo podemos traslapar a lo que es un indicador económico, te dejas engañar fácilmente. Mira, si yo tuve un país quebrado hace un año, ¿sí? Por X circunstancias, que podrían haber sido, por ejemplo, los cortes de energía, y claro, quiero presentar como que aumentaron las ventas, pues sí, yo puedo demostrar que aumentaron las ventas, porque se vendieron miles y miles y miles de generadores de combustible para suplir una falta. O si yo comparo índices económicos respecto, por ejemplo, de una caída económica brutal, mundial, como es la pandemia, el 21, el 22, el 23 comienza la recuperación, el 24 continúa. Y yo quiero presentar logros cuando lo único que estamos haciendo es reflotar la economía, pues obviamente que hay una política de engaño, hay una intencionalidad de engaño, que no es solamente propia de Daniel Noboa, ¿no? Sino de los políticos en general. Así es que la estadística tiene que medirse, o la economía en este caso a través de indicadores, respecto de valores del punto cero, es decir, de donde arrancamos para que el criterio sea objetivo y veraz. No existe mejoramiento económico, eso es una falsedad absoluta. No puede existir mejoramiento en la economía cuando tenemos ahora un déficit que superará los 7.000 millones de dólares, por lo menos, cuando se han tenido que transgredir preceptos constitucionales fundamentales, como el hecho de que no puedes tú tener dinero que no sea de producción nacional nuestra para gasto corriente. No puedes utilizar deuda externa, por ejemplo, para gasto corriente, y es lo que se está haciendo ahora. No puedes tener mejoramiento económico cuando el desempleo no se ha reducido, ha aumentado. No puedes tener mejoramiento económico cuando tienes unos combustibles muchísimos más caros. Y pues obviamente se pondera como que es un gran acierto económico el mantener una inflación baja. Somos un país dolarizado. En un país dolarizado, por el contrario, que tengamos intereses de 12, de 14, de 15%, eso es una locura. Eso no puede suceder, no sucede. Veamos los intereses de préstamos hipotecarios o comerciales en los Estados Unidos, por ejemplo, y veremos que hay una transgresión grande. Así es que no hay mejoría. Y eso lo sabe el pueblo ecuatoriano. No le tengo que decir yo ni demostrarle en números. Eso es lo uno. Lo otro, ¿riesgo país ha bajado? Sí, claro. Eso sí. ¿Qué significa que el riesgo país haya bajado? Significa simplemente que el Ecuador le muestra ni siquiera al mundo, sino más bien a los organismos financieros internacionales que está dispuesto a pagar deuda externa y que no le pesará ni un ápice el condenar al país que no tenga salud, que no tenga obra pública, que no tenga educación, etcétera, pero va a pagar oportunamente deuda externa. O como se hizo en el gobierno anterior. Ya nos pasó, ¿no? Claro, nos se pasó pagó por en el adelantado. Gobierno de Lenin Moreno en plena pandemia, recordarás. Y se pagó por adelantado. Y como premio que el ministro que pagó por adelantado deuda externa ahora está en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano. Entonces, ¿qué significa que el riesgo país haya bajado? ¿Quiénes se benefician de esto? ¿El pueblo ecuatoriano? No. Bueno, algunos ecuatorianos sí. Aquellos ecuatorianos que son dueños de los bonos, de los documentos de deuda, porque esos documentos de deuda obviamente se cotizan mucho mejor en la bolsa internacional. Así es que el riesgo país que haya bajado, ¿a quién le beneficia? Al país, no precisamente, sino a aquellos que viven justamente de lo que significan estos fondos. Sí, que para mí inclusive a nivel de ecuatorianos es una vergüenza, porque si tú tienes financistas internacionales que viven de los intereses de los bonos en el tercer mundo, pues bien, están en el hemisferio norte, pero no, los propios ecuatorianos, tenedores de deuda, lucran de aquello, ¿no? Así es que para mí eso no es un éxito.
No es algo que se puede reivindicar como que el Ecuador esté, como dice el presidente, ayer lo escuchamos, que ha puesto el país en orden. Yo creo que más bien es todo lo contrario. Y respecto, Alexis, de la contención inicial de las mafias y del narcoterrorismo, ¿no es ese un logro del presidente Noboa? A ver, sería un logro si es que nosotros tenemos una política no solo declarativa, sino verdaderamente eficiente y con resultados. Vamos a ver. Pensemos, por ejemplo, a quién pretendía emular Daniel Noboa, al señor Bukele en El Salvador. Yo no estoy de acuerdo con la política de Bukele, en términos de una transgresión a todo lo que son derechos humanos, en términos de haber, qué sé yo, deshecho lo que significa un derecho internacional en muchos aspectos. Sin embargo, esa política, una política agresiva, que no es justa porque hay muchísima gente inocente posiblemente en las cárceles, ha rendido sus frutos. Se eliminaron las pandillas, o buena parte de ellas, muchas de ellas están en la cárcel. Pero insisto, ahí no solamente hay pandilleros, también hay opositores, también hay activistas sociales que de una u otra manera han protestado frente a los abusos de poder de este presidente, están en la cárcel, sin juicio, sin ninguna posibilidad, digamos, de defensa, en fin. Sin embargo, de aquello reconozco que ahí están los resultados. ¿Cuáles son los resultados del gobierno de Daniel Noboa? Yo creo que lo que se utiliza es un discurso de acusar de narcoterrorista o seguidor del narcoterrorismo a todo aquel que le hace oposición. Pero díganme ustedes, ecuatorianos, dime tú, Neida, ¿cómo podrías tú combatir al crimen organizado en el Ecuador? Más allá de las medidas que ha tomado y que son muy rimbombantes, ¿no? Si no entramos en un proceso diáfano y profundo de lo que es la depuración de las filas de la Policía Nacional y del Ejército, de las Fuerzas Armadas, claramente contaminadas, infiltradas. Si nosotros no tomamos acciones frente a aquello que declaraba, no alguien de izquierda, no alguien del correísmo, no, el embajador de los Estados Unidos de América hablaba de los narcogenerales, tanto en las Fuerzas Armadas cuanto en la Policía Nacional. ¿Y qué es lo que ha pasado? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son reconocidas, premiadas, halagadas, bonos aquí, condecoraciones allá. Y pues ayer mismo decía el presidente, frente a toda esta problemática humana, humanista que vimos los ecuatorianos, que nos duele en el alma, el caso de los niños de las Malvinas, por ejemplo, lo que sucedió y vimos en el último paro en Imbabura, con los fallecidos y el tratamiento que le dieron a un herido de muerte y a quien le acompañaba. Es decir, con estos tratos antihumanos se declaran 43 ejecuciones, no digamos sin sentencia, ¿no? Con abuso total por parte de fuerzas militares. Entonces, si no hay una depuración de las Fuerzas Armadas y la policía, no habrá fuerza capaz de combatir el narcotráfico, de combatir el crimen organizado. Pero no obstante de lo que tú indicas, Alexis, el propio presidente de la República y sus ministros decían también días atrás que de no ser por el trabajo que se ha realizado en este gobierno, el narcoterrorismo nos habría invadido y la inseguridad campearía mucho más de lo que ya está. ¿No crees tú que sí se merece un reconocimiento en ese sentido o definitivamente el gobierno no ha acertado en estos temas? A ver, son 2 años que está Daniel Noboa al frente. Efectivamente, 2 años. Vamos a terminar con 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual nos pone, primero, hacia adentro en el Ecuador, como el país más violento de toda la historia republicana. Es decir, nunca tuvimos tantas muertes violentas como este año. Y el 4º más violento en el mundo. En el mundo, exactamente. Y en Latinoamérica, tal vez después de Haití, somos el 2º país más violento. ¿Cómo es posible que nosotros reivindiquemos bajo esta, qué sé yo, pues es una forma de engañarnos el pretender decir, estaríamos peor si es que no hubiésemos hecho esto o aquello? Nos llenaron el país, las carreteras, las ciudades, las entradas de las urbes más grandes del país, donde decía, hemos controlado las cárceles. Y hemos visto que esto es otra falsedad. En las cárceles del país, o las cárceles están repartidas entre las pandillas. Ellos no tienen ningún control alrededor de lo que significa el manejo de celulares, tienen privilegios. Vimos cómo el ejército ecuatoriano reprimió a la población ecuatoriana en protesta, que podría
haber algunos violentos, inclusive infiltrados, etcétera, pero eso no da derecho a hacer lo que hizo el ejército. Y cuando quisieron fueron y pues cortaron el internet en toda una población, en toda una ciudad. ¿Cómo no? Pero no pueden cortar el internet de las cárceles, no pueden controlar el ingreso de armas de las cárceles. No ha habido una política acertada. Que nosotros declaremos el estado de excepción, de que hayamos vivido ya casi 2 años en estado de excepción, no significa que ese estado de excepción haya sido, no sé, inclusive si necesario, pero no ha sido eficiente. Así es que no hemos logrado ningún tipo de mejora. Yo, por ejemplo, hasta ahora no entiendo por qué en el listado de las organizaciones declaradas como terroristas dentro de la guerra interna no está la mafia albanesa. La mafia albanesa, que es una mafia reconocida a nivel mundial en términos de que es una mafia muy peligrosa. Y cuando vemos, por ejemplo, que el 75% de la cocaína del mundo sale del Ecuador, de los puertos privados y públicos, y salen cajas de banano especialmente, pues sí nos llama la atención por qué este gobierno, por qué ese estado de excepción no ha servido para que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional controle las fronteras, porque nosotros no somos productores de coca, pero somos el puerto de salida de Europa de la cocaína. ¿Por dónde entra la coca? Bueno, por el norte y por el sur, por Colombia y por Perú. Controlen las fronteras, primera cosa. Controlen las carreteras, segunda cosa, y luego controlen los puertos de embarque. Bueno, narcotráfico, mira, durante esta semana tuve la oportunidad ya de concluir un programa internacional político, y uno de los panelistas nos decía que es un problema que tenemos en toda Latinoamérica. No es exclusivo del Ecuador, está aconteciendo en Colombia, México, Perú, Bolivia. Sí. Pero allí deberíamos trabajar en conjunto para lograr erradicar este mal, que es el que nos va a preocupar durante los siguientes años. Esto no es algo que concluye ni se puede resolver durante un gobierno ni durante 5 o 10 años. Quizás nos tome muchísimo más tiempo, Alexis. Completamente de acuerdo, yo no lo niego en absoluto. Mira, al norte tenemos un gobierno de izquierda. Igual Colombia sigue siendo la primera productora de cocaína en el mundo. Al sur tenemos un gobierno de derecha. Pues Perú también es uno de los grandes productores de coca en el mundo. Y en Ecuador nosotros estamos en el medio. Pero lo que sí te puedo garantizar es que en Ecuador, o desde Ecuador, la droga no salía como sale ahora. No salía. Y bueno, otra cosa. Alexis, aquí quizá voy a entrar un poco en el tema del gobierno en el que tú fuiste gobernador. ¿Qué es lo que dicen los ciudadanos? Claro, no era evidente esto que pasaba porque simplemente había un trato, es lo que se dice y te estoy repitiendo, había un trato con ese gobierno y los grupos narcodelincuenciales, que por este hecho es que no teníamos todas estas afectaciones que tenemos ahora. Bueno, mira, eso no se somete al más elemental análisis, en virtud de que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, en su lucha contra el narcotráfico, la que fue premiada en repetidas ocasiones por la DEA, por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue reconocida la lucha en contra de las bandas organizadas de narcotráfico, etcétera. Y yo quiero recordar que esos años fueron tomados presos los principales cabecillas de las bandas y fue desarticulada completamente, por ejemplo, la banda Los Chaneros. ¿Sí? ¿A qué responde esto? No es una varita mágica. Y yo con esto no quiero decir que el gobierno actual o el anterior o el de Moreno, que esos gobiernos son narcotraficantes, que ellos son criminales. No lo quiero decir porque no es así, yo faltaría la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que desde Moreno, pasando por Lazo y ahora Noboa, desarticularon el aparato del Estado, que era un aparato muy bien construido y planificado y que mostró pues absoluta eficiencia en la lucha contra el crimen organizado. Te recuerdo que habían ministerios coordinadores, había un ministerio coordinador de seguridad, y debajo de ese ministerio coordinador de seguridad estaba el ministerio de Interior, ¿no es cierto? Había el ministerio de la política pública, no se mezclaban las cosas, y todos se sentaban en una mesa para articular acciones de manera conjunta, y no solamente con el Ejecutivo, sino también, por ejemplo, con los otros ejes del Estado, como era la Judicatura, como era la Fiscalía. Es decir, todo el mundo trabajaba al unísono en función de objetivos. Esa es la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Entró Moreno, lo primero que hizo fue desarticular, desapareció el Ministerio de Justicia,
desapareció o juntó el Ministerio de Interior, le volvió a llamar Ministerio de Gobierno y lo juntó con el Ministerio de la Política. Desaparecieron estos ministerios coordinadores, y esto que sucedió en la institucionalidad del país ha generado muchísimo daño, porque así como hablamos de la justicia, de la lucha contra el narcotráfico, podemos hablar de lo que sucedió en obra pública, podríamos hablar de lo que sucedió con ambiente, con recursos hídricos, desbaratado absolutamente todo, y ahí estamos pagando las consecuencias. Así es que nosotros fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. El país, destino turístico escogido y preferido en Estados Unidos y en Europa. Y ese cuento se contrapone también con aquel otro cuento, historia que no tiene tampoco ni pies ni cabeza, que decía que en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana fueron asesinadas 7.000, 8.000 personas de manera clandestina y que nunca se supo. Supuestamente eran delincuentes, supuestamente eran narcotraficantes. Entonces resulta que nosotros habíamos pactado con los narcotraficantes y habían 7.000. ¿Y mataban a los narcotraficantes? No tiene lógica alguna. Lo que sucede es que nosotros le apostamos al fortalecimiento del Estado. Lo que sucede es que teníamos un presidente que trabajaba 16 horas diarias, que no paraba ni los fines de semana. Ahora tenemos un presidente ausente. Tenemos un presidente al cual el pueblo ecuatoriano puede escucharle directamente. Tiene que ir al TikTok, a redes sociales. Un presidente que no es capaz de sentarse en una entrevista, por ejemplo, con periodistas que le cuestionen, que le pregunten, que le repregunten, que indaguen alrededor de las cosas que dice. Y lo que hace es montar shows de carácter mediático, hasta para promover precandidaturas, como ayer el señor Yunda. Muy claramente se están dando una manito y lanzando flores del uno al otro. Claro, el uno en su calidad de periodista, entre comillas, pero ya apuntándole a la alcaldía de Quito, ¿no? En los desaciertos yo creo que vamos a entrar a analizar este tema de los viajes del señor presidente de la República, porque creo que también ahí habrá que analizar que hay que tener buenos contactos con otros países y por lo tanto hay que viajar, pero vamos a dejarlo eso para más tarde. Alexis, respecto de los programas sociales, por ejemplo en educación, ¿ha habido aciertos del presidente Noboa en mejorar la ampliación de las becas que se conceden a los ciudadanos ecuatorianos, a los estudiantes? La Casa U, por ejemplo, ¿es un acierto? Ok, vamos en el sentido que me planteas la pregunta. Neida, una beca estudiantil no es un bono que se entrega en campaña electoral. Tú podrás verificar aquí en Tungurahua, yo conozco algunas personas colegiales. Hablaba con el padre de familia de un colegio de Ambato, electricista el señor, por motivos profesionales estamos hablando. Justamente estábamos en campaña electoral y el señor dice, ¿sabe que a mi hijo le depositaron $800 de una beca? Y entonces digo, felicitaciones, su hijo debe ser un excelente estudiante. El primero, no, dice, hijo, no es buen estudiante. Digo, no me dice que es una beca. Pues así dice, depósito beca $800 en campaña electoral. Bueno, ese es un manejo que se ha realizado tanto con estudiantes, cuanto con agricultores, cuanto con emprendedores. Así es, pero esas son las becas de las que habla Noboa. Entonces, que se entregue dinero, 1.250 millones se estima en bonos. Y claro, cuando el presidente dice como acierto económico que han subido las ventas, pues seguramente encontrarás muchas compras hechas, o por eso subieron las ventas, con el dinero ese que se entregó a muchachos de 15, de 16 años, sin tener ningún mérito. No digo que no hayan tenido necesidad, mérito. Esa no es una beca estudiantil, es ser un bono compravotos o comprabobos, como usualmente lo digo de manera, pretendo no ser peyorativo, pero lamentablemente así lo veo yo. Entonces, una cosa es que tú tengas una política de subsidios, con planificación, ¿sí?, que no siempre es lo mejor para la economía, de acuerdo. Pero yo creo que sí es necesario que los que tenemos un poco más, que tenemos trabajo estable, que podemos garantizar la educación, la salud de nuestros hijos, etcétera, está bien que colaboremos con aquellos que menos tienen, que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. No será muy sano para la economía, pero habrá que mantener durante el tiempo que esto sea posible. Yo te cuento. El bono de pobreza, que por cierto no fue Rafael Correa quien lo puso, lo implementó Yamil Mawad, recuerdo. Sí, claro. Sí, ese bono de pobreza siguió no con los gobiernos hasta que llegamos nosotros. Y se siguió pagando el bono de pobreza, ¿no? El famoso bono, 1 millón de ecuatorianos, pues 1.250.000. Pero yo recuerdo, los 2 años que fui gobernador,
¿Cómo se repartían esos bonos? Tú cobrabas el bono, por ejemplo, si eras madre soltera, siempre y cuando presentaras la matrícula del colegio o de la escuela de tus hijos. Si tus hijos no están matriculados, perdías el bono. Bueno, podría haber sido forzado el que los chicos vayan a la escuela o al colegio, posiblemente, pero era una manera de generar una obligación paterna, una responsabilidad social respecto de la educación de los hijos. Es decir, había ese tipo de control. No entregar sin ton ni son y siempre en campaña electoral. Es lo que ha pasado en estas dos últimas, sobre todo, ¿no? En estas dos últimas elecciones. Respecto de la Casa U, perfecto. Muy lindo, pero yo quiero ver el proyecto. El proyecto no es solamente una inversión pública, es decir, una construcción. Vamos a ver cómo esto funciona. Porque los estudiantes de las universidades públicas, no sé qué preferirían o qué sería mejor. Es cierto que se incremente el ingreso, que no se recorte el presupuesto. Por cierto, 120 millones de dólares de la universidad pública se recorta para el presupuesto 2026, ¿no? 120. No sé exactamente el dato de Tungurahua, pero vamos a perder un par de millones para la Universidad Técnica de Ambato, por ejemplo. ¿No sería mejor acaso de que no hablemos pues de eliminar la educación pública, sino más bien de que garanticemos el ingreso, de que tengamos la forma de integrar a todo aquel que quiere superarse? ¿Sí? Una casa universitaria, ¿cuántos estudiantes podrá dar cabida? No solamente la casa universitaria, también está el comedor universitario, también están, qué sé yo, bonos de compra de libros o de dispositivos electrónicos de estudio. Es decir, es un proyecto grande. Yo quisiera ver, y ojalá no sea solamente para Fernández, si es que se hace que no sería las casas universitarias. Porque deberían estar alrededor del país, ¿no? Pero lógico. Teníamos 28, son alrededor de 32 universidades públicas del Ecuador. Esas 32 o algo más de universidades públicas, pues todas deberían ser atendidas. ¿Verdad? Vamos a ver esta distribución geográfica, que también es algo que tenemos que retomar en términos de lo que es la educación superior. Todos quisiéramos tener todas las carreras en todas las ciudades. Eso no es posible. No es lógico, no es académicamente recomendable. Tenemos que tener una distribución geográfica de forma que los recursos para medicina vayan a aquellas universidades y facultades. No pueden ser en todas partes, repito, pero que sean lo mejor. Es decir, vamos a buscar excelencia académica también. Así es que yo preferiría, insisto, que no se recorte el presupuesto universitario, que no se impide el ingreso de nuevos estudiantes universitarios, antes que una casa que sí servirá ¿para cuántos? Para el 0.1%, el 0.5%, pero en fin, si es que se hacen, si se ejecutan a nivel nacional, obviamente que yo los saludaría, ¿no? ¿Programas sociales, alguno que haya acertado el presidente Noboa? Es que yo no veo programas sociales, no hay una política social. El MIES, lo que hemos visto es liderando los grupos de bandereo. Las campañas políticas. Las campañas. Mira, yo vivo en la parroquia de Río Verde, en Tungurahua, ya algunos años. Y te puedo decir el estado de una vía, como es la Baños Puyo, bueno, incluso un poco más atrás, de Pelile Baños Puyo, el estado en el que se encuentra. Hace 2 años tuvimos una gran tragedia, ¿no? Un derrumbe en invierno, murieron algunos 13, 14 ciudadanos de Río Verde. Fue una cosa muy dura para todos. No. Y recuerdo que a los 2, 3 días estuvo aquí el ministro Luque, del cual también podríamos hablar con conocimiento de causa muchísimas cosas, pero vino el ministro con un séquito, se me viene a la mente, voy a decir, con un grupo de acompañantes ministras, muy lindas de ellas, vestidas con botitas moradas y brillosas, que estaban estrenando, ¿no?, en la lluvia, y dijeron que iban a atender a la población de Río Verde. Pues se fueron. Dije que bueno, pues pasaron 15 días, 3 semanas, vino un puente Bailey, y no me vas a creer nada, yo tengo los videos, yo los registré, soy ingeniero hidráulico, soy ingeniero civil. El puente Bailey lo colocaron sobre un puente de hormigón. Yo dije, bueno, el puente de hormigón tiene que estar, muy afectadas los cimientos, los pilotes, etcétera. Bajé, hice una comprobación. Habían daños visibles, ninguno, pero sí se había socavado material, era una cuestión que había que hacer un poco de trabajo, etcétera. Pasó 2 meses, 3 meses, con una sola vía ese puente, y claro, el puente Bailey lo que hicieron fue cargarle encima del puente de hormigón. Le dieron más peso y cortaron la vía a la mitad. A los 3 meses
se retiró el puente Bailey, no jugaba ningún papel, y el trabajo que hicieron de fortalecimiento de los cimientos del puente fue echar un poco de tierra, alguna retroexcavadora. Eso fue. Y claro, a los 3 meses sucedió aquí este grave problema que tenemos en el paso lateral, por un colector de alcantarillado que estuvo socavando la vía y se fue buena parte de la mesa, ¿no? Bueno, ese puente Bailey lo trajeron a Ambato. Y ese puente Bailey han pasado ya casi 2 años, todavía está en el paso lateral. Y recuerdo, vinieron asambleístas de Tungurahua, de otro lado, vino el ministro para dar soluciones. No hay soluciones. Yo les invito a los tungurahueses que vean la carretera Baños Puyo, que es clave y fundamental para el turismo de Tungurahua, Río Verde, Río Negro, para Baños. Lo que esto significa, está en pésimo estado y no hay una atención de parte del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, yo no veo obra pública. ¿No hay obra pública? No veo obra social. No hay obra pública. Es decir, que no tenemos algún logro que impacte en la vida cotidiana de los ciudadanos ecuatorianos. Lamentablemente yo no veo. Yo podría ser crítico, y de hecho fui muy crítico en el gobierno de Guillermo Lasso. Sí, y fui muy crítico, pero por ejemplo a Guillermo Lasso le reconozco el trabajo que se hizo en pandemia con el tema de las vacunas. No importó que fueran chinas. Fueron, las consiguieron, no sabemos cuánto nos costaron, ¿no? Posiblemente nos costaron, no sé si más, no sé si igual, etcétera. Pero se hizo un trabajo y se hizo bien. Y yo lo reconozco, ¿por qué no habría de reconocerlo? Pero que es lo correcto, ¿no? En política es lo correcto reconocer los aciertos. Los logros, y criticar los propios también, ¿no? Porque son contrincantes, no son enemigos los políticos, ¿no? Y deberíamos todos trabajar en función de país. Ya vamos a hablar de Tungurahua. Con gusto. Porque en Tungurahua hubo una época en la que todos trabajábamos en conjunto, públicos, privados, de izquierda, de derecha, por supuesto. Todos nos sentíamos Ya vamos a hablar de eso, porque realmente fueron años que los tungurahuenses que tenemos más allá de quizá 40... nos sentimos realmente halagados de haber sido parte de ese ejercicio que sirvió de ejemplo en el Ecuador. Y fuera del Ecuador, incluso. Sí, porque trasladamos las experiencias, creo que desde varios de nosotros, desde los públicos, desde los privados, siempre procurábamos hacerlo. En fin, Alexis, vamos a los desaciertos. Y en los desaciertos, quisiera que tú más bien, sin que yo te mencione, cuáles son los desaciertos que ha tenido el presidente de la República. Y no solo él, obviamente entendiendo el gobierno nacional como tal, a través de sus ministros y más. Carambas, nos va a faltar noche. En todo caso... Vamos a reducir eso. Mira, yo creo que lo más importante en un mandatario de cualquier país del mundo es la fortaleza de su palabra, es decir, la credibilidad de su palabra. Yo creo que cuando escuchamos el primer discurso, por corto que este fuera, ¿no es cierto?, del presidente, dijimos, bueno, no es muy bueno hablando, ni muy largo tampoco, pero habló de sumar, habló de integrar, habló de objetivos país, pero esa fue la primera gran mentira. La mayoría de los ecuatorianos que votaron por el presidente en la primera ocasión precisamente lo hicieron, entiendo yo, que por ese discurso conciliador que tenía de no atacar al enemigo y de decir que eran más las cosas positivas que debíamos entre todos hacerlas, ¿no? Sí, lamentablemente nos mintió y luego ha sido mentira tras mentira. Pero esto no es parte de la política, del marketing político que hacen normalmente, y perdón la redundancia, los políticos para ganar votos en las elecciones. Yo creería que no han sido todos. Si tú te remites, por ejemplo, al año 2006 y miras el programa de gobierno de Rafael Correa, el programa de gobierno se superó aquello que se ofreció, pero no hubo una sola cosa que no se haya cumplido en función de lo ofrecido. Puede haber sido que se cumplía, pero yo recuerdo, Alexis, que también en el gobierno de Rafael Correa, en las sabatinas, él encontraba sus enemigos, como lo hacen todos los políticos. Y ahí tenemos los calificativos a mujeres, la gordita horrorosa, las momias cocteleras. ¿No es esto propio del ejercicio que se hace desafortunadamente en el marketing político? Yo creo que hay que diferenciar lo que es marketing político, estilos de liderazgo
Yo no puedo compartir los estilos de liderazgo de gente que piensa como yo ideológicamente. Yo fui crítico de Rafael Correa las veces que pude serlo, siendo cercano, siendo su gobernador, siendo su asambleísta, habiendo trabajado muchísimos años, pues fui viceministro y finalmente ministro. Y yo decía las cosas que pensaba cuando conocía de ellas y miraba que, por ejemplo, podríamos estar cometiendo errores. Mira, querida Neida, y te voy a demostrar. ¿Y escuchaba el presidente eso, tus recomendaciones, tus algunas sí, algunas no. Algunas sí, algunas no. Una, tú eres partícipe o fuiste partícipe como ciudadana tungurahüense, además una mujer vinculada con sectores productivos y conocedora de la realidad de la provincia. Hace poco hablábamos, todos los tungurahüenses tuvimos una gran pérdida la semana pasada con la muerte de Fernando Naranjo. Creo que la mejor despedida que le podemos dar a él es hacer honor a su forma de hacer política, a ese ejercicio de liderazgo participativo, integrador, sin claudicar a sus principios y a su pensamiento. Pero ¿por qué me permito hablar de él? Porque en esa época estuvo de alcalde Fernando Callejas, de los mejores alcaldes que ha tenido Ambato, de los mejores alcaldes, y pues antagónico ideológicamente en lo que yo puedo pensar. Sin embargo, con ellos pudimos hacer un equipo y trabajábamos muy bien. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? En esa época habíamos trabajado de manera que se iba a construir el nuevo hospital regional de Ambato. Te hablo del año 2011. Yo estuve a cargo de esto y la propuesta era, hicimos los diseños, se hizo todo el proceso, diríamos, de estudios para construir un nuevo hospital, derrocar el hospital actual, el hospital anterior, digamos, ¿no? Y construir uno nuevo en el mismo espacio. Pero hubo voces políticas en esta provincia, te puedo dar con nombre y apellido, porque algunas fueron muy cercanas, amigos míos, y otra inclusive en esa época compañeros de línea política. Hubo un concejal de Ambato, muy respetable por cierto, Gerardo Nicola, que se opuso a que se derrocara ese hospital y se construyera uno nuevo. Y hubo un asambleísta que era de la misma Alianza País, la señora Betty Carrillo, que se opuso a que se derrocara ese hospital. Y me olvido de otro concejal de Ambato, San Miguel. Si bien de línea contraria a mi pensamiento, amigo de la adolescencia, y hasta ahora pues somos personas que nos respetamos con nuestros pensamientos. Ellos se oponían al hospital, a que se derroque. Decían, no, pues ya está construido, hagamos uno nuevo en Izamba, por aquí, por allá, pero que se mantenga este. Y recuerdo que el presidente Rafael Correa viene y dice, Alexis, dame tu criterio. Y yo le digo, presidente, yo le voy a dar mi criterio no como gobernador, le voy a dar mi criterio como ingeniero civil. Ese hospital ya cumplió su vida útil, no responde a la nueva normativa, no responde a muchísimas cosas de carácter técnico, exigencias, y yo considero que lo apropiado es que derroquemos tal cual lo hemos planteado. Y esa propuesta no fue solamente mía, hablé de Fernando Naranjo y Fernando Callejas, porque con ellos, los tres defendimos justamente esta propuesta, y con el presidente Correa, esta conversación que te hablo ya fue entre los dos. Yo le decía, no como gobernador, como ingeniero, tiene que derrocarse ese hospital, y construimos sobre él el nuevo. Estaban diseñados. Fernando Callejas, por cierto, se hizo cargo del pago de los estudios, si mal no recuerdo, $600,000 del municipio de Ambato para ese hospital. Ahí habían temas de fiscalización, procesos de contratación, etcétera. El presidente recibió la influencia de estos actores políticos propios y ajenos y finalmente tomó la decisión de remodelar el hospital. Remodelación que duró 8 años. 8 años y con unas inauguraciones repetidas por las gradas, inauguración por las puertas, inauguración por el piso. Así es. Que molestaba a los tungurahüenses. Y ese hospital que iba a costar $50 millones, terminó costando 93 millones de dólares. Y ese hospital que debió haber estado listo en el año 2014, recién se terminó el año 2019. Esas incoherencias se dieron. Y luego le decía, alguna vez que hablamos de este tema, si se acuerda lo que le dije, no. Dice, sí, me acuerdo que me lo dijiste. Digo, es que las cosas son así. A veces el criterio profesional tiene que primar sobre la visión política o la exigencia inclusive de carácter político. Y como te puedo poner algunos otros, ¿no? Algunos otros casos en donde, por ejemplo, en temas cuando fui ministro del agua, yo no estaba de acuerdo con algunas cosas y las ponía sobre el tapete. Esto me generó problemas a mí con otros compañeros ministros, con compañeros del gabinete, pero yo defendía cuando profesionalmente me correspondía. Es decir, como ingeniero y políticamente, obviamente daba mi punto de vista. Así es que yo creo que lo primero que debemos hacer, y el desacierto mayor después de la mentira, que es terrible, es el hecho de que
pretende descalificar el presidente Noboa a la mitad de los ecuatorianos. Porque somos la mitad, nos guste o no. Este país se encuentra polarizado y dividido. Lamentablemente. Y lamentablemente tenemos esta falsa, ¿no es cierto?, ¿qué te diré? Falsa visión de que aquí somos la mitad de ecuatorianos anticorreístas y la otra mitad correístas. Eso nos ha hecho un grave daño. Mucho daño. Nos ha hecho un grave daño. Pero recordemos gravísimo. También, Alexis, que precisamente en el gobierno de Correa se empieza, de lo que yo recuerdo, a impartir esta especie de, ¿qué diría? No odio, quizá desprecio, para decirlo de manera más suave, por quienes no pensábamos de la misma forma que el presidente Correa. Bueno, yo creo que la descalificación venía a lo que era el partidismo, ¿no? Es decir, la partidocracia, que fue calificada en la época de la Revolución Ciudadana. Y era... no es que en Ecuador no han habido contradicciones, o sea, Ecuador venía de una crisis institucional la historia, democrática. ¿No? Los 10 años anteriores a la Revolución Ciudadana, recordarás tú. ¿Cuántos presidentes tuvimos en 10 años? 9. ¿No es cierto? Presidentes de horas. Una inestabilidad terrible, ¿no? Una inestabilidad terrible, ¿no? Entonces la crítica siempre fue mordaz, estoy de acuerdo, ese estilo personalmente yo no lo comparto siempre, pero también hay que ver un poco en términos de la idiosincrasia, digamos la procedencia, ¿no es cierto? Lo que a los serranos nos cuesta y no nos gusta, a los costeños les gusta. O sea, no podemos comparar, por ejemplo, los estilos de liderazgo de Rafael Correa con Abdalá Bucaram. Pero Abdalá Bucaram, fíjate cómo se manejaba. Pero Abdalá Bucaram era, si bien populista, un caudillo, pero que respondía a los sectores de derecha. Sí, era la gran oligarquía agroexportadora de la costa, etcétera, pero tenía un discurso de izquierda. Es decir, con Rafael Correa tuvimos un gobierno, sí, que estoy de acuerdo contigo cuando me dices que habían descalificaciones, pero no te olvides, Neida, de que durante 10 años del presidente Correa, por las grandes corporaciones mediáticas, canales de televisión, medios de prensa, periódicos, 10 años de una crítica pero terrible, acusándole de todo, el dictador, el esto, etcétera, y él lo que hacía es responder. Pero yo te quiero recordar que esas sabatinas no eran sabatinas de insulto, eran sabatinas en donde nos contaba desde el día lunes, pero con horario, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A dónde se fue? ¿Con quién se reunió? ¿Qué fue lo que acordaron? Finalmente, ¿tú crees que eso realmente, a ver, eso lo puedes tú definir y encasillar como que eso era la transparencia, su rendición de cuentas diaria que la hacía de forma, del día a día que la hacía de forma semanal? Porque también existía un grupo de la población que decía, a mí no me interesa saber qué es lo que comió el presidente el sábado en algún barrio de Guayaquil. ¿Cómo no? A ver, esos pueden haber sido excesos y es un tema de gustos. Para unos les encanta que el presidente sea así de popular. Que comen en el mercado, que se tomen un jugo aquí, si fuera en Ambato, las tortillas, etc. Eso le encanta a mucha gente, a otra gente no. Sí, eso es un tema de gustos y colores. Pero para mí, este era un ejercicio democrático maravilloso, porque tú lo puedes ver desde la perspectiva ciudadana. Primero, mira, yo te hablo desde la perspectiva democrática inclusive y económica. Democrática porque no hubo parroquia pequeña del país, un cantón pequeño del país que no haya tenido una sabatina. Los gabinetes itinerantes que le denominaban, esto, ¿no? Sí, pero a ver, la sabatina cada semana y los gabinetes itinerantes uno por mes. Exactamente. Entonces, cuando yo fui, desde que fui viceministro y luego ministro 3 años, poco más de 3 años, nosotros íbamos a los gabinetes itinerantes a trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Atendíamos, usualmente nos reuníamos en colegios y había las aulas, y tú tenías, cada ministro tenía espacios de atención a la gente. Trabajando con la gente. Y después de Yo eso, recuerdo eso, porque sí, en aquel momento trabajaba para el sector industrial y productivo de la provincia y efectivamente varias ocasiones, no solo en Tungurahua, sino en las provincias cercanas, nos acercábamos a trabajar con los ministros por una u otra razón. Sí, sí. Y luego no quedaba en el papel, había seguimiento. El seguimiento. De ese papel. Y entonces nosotros, por ejemplo, cuando en itinerario, en gabinetes itinerantes, se hacían compromisos presidenciales, ese compromiso presidencial entraba al sistema. Y ese sistema, todos los involucrados de los diferentes ministerios, dependencias, teníamos la obligación de reportar. Y había un equipo especializado detrás de esto, viendo el cumplimiento de los compromisos presidenciales. Entonces, ¿era un ejercicio democrático? Claro que sí. Insisto, o sea, podemos cuestionar temas de forma, que además
Ya te digo, a ti podría no gustarte enteramente, a mí habían cosas que no me gustaban, pero otras cosas maravillosas. Y había mucha gente que le gustaba. Vamos a la reactivación económica. Vamos en contraposición. Tú mencionabas con el señor presidente de la República actual, no tenemos esta transparencia en qué es lo que hace, viajes con el avión presidencial. Que fue tan cuestionado, ¿no? Muy cuestionado, muy cuestionado. Sí. Después del domingo con los resultados de la consulta popular y referendo, y ayer mismo, cuando de primera instancia se dice que va a ser un viaje oficial, tuvieron que bajar esa resolución, sí. Luego hacer otra, indicar que era un viaje personal, 2 meses casi va a estar fuera del Ecuador, claro, en su legítimo derecho de tomar vacaciones, pero cuando yo hablo de la transparencia, es no solo de aquella que significa la que nosotros colgamos en las páginas web cuando hacemos función pública y tenemos que dejarla allí, sino la transparencia esta que necesitamos en el día a día, que los ciudadanos se enteren y no tengan cuestionamientos para sus autoridades. El ciudadano ecuatoriano, una gran mayoría, me escribían, porque los viernes, cuando saben que ya llega Lupa Ciudadana, hay varios ciudadanos, valga el término también, aunque parecería que suena redundante, que me decían, ¿por qué no aborda este tema en su podcast de hoy? Que nosotros estamos preocupados porque no sabemos qué pasa con los desplazamientos del presidente, no hay claridad, no hay una agenda que sea conocida, por lo menos por los medios de comunicación, que son quienes tienen un chat y que son quienes más cercanos están a saber qué es lo que hace el presidente de la República. Inclusive que en un seguimiento que realizan hoy al avión, el avión todavía estaba en determinado aeropuerto sin que se haya sabido nada más. ¿Cómo tú ves esto de que no haya transparencia para con nosotros, información con los ciudadanos? O sea, terriblemente pernicioso. Yo te decía que el primer gran defecto de Noboa es la mentira y lamentablemente es un mentiroso compulsivo. Para mí, como persona, es un mitómano. Yo creo que a veces miente hasta sin darse cuenta y se contradice hasta sin darse cuenta. Es un tema patológico, creería yo. Pero que un gobernante que tiene todo el derecho de salir de vacaciones, que tiene todo el derecho de utilizar el avión presidencial, que es muy útil, ¿sí?, para el país, y que salga a hacer agenda en beneficio de los sectores productivos, en búsqueda de financiamiento, en búsqueda de apoyo, de ayuda, perfecto, pero tiene la obligación de decirnos a los ecuatorianos qué fue lo que hizo, a dónde fue, etcétera. Mucho más, cuando recordemos que en campaña nos decía, ¿saben qué se puede hacer con 1 hora de vuelo del avión presidencial, del Falcon 14? Con 1 hora de vuelo se pagan ¿cuántas carreras universitarias? Bueno, 50 viajes en 24 meses con este. 50 viajes alrededor del mundo, miles y miles, centenas Alexis, de miles al final del día, si fuesen 100 viajes o los que fueren, pero que estos viajes tengan resultados positivos para el país. Eso es lo que esperamos nosotros. Y uno de esos resultados probablemente está ahí en los Emiratos Árabes, cuando van a tener que ir a esta convención que se tiene allá. Ojalá esto pueda significar que el Ecuador tenga un mejor contacto con estos países. Pero lo extraño, y que también empieza a sonar, y hay que decirlo, porque para eso es este programa Lupa Ciudadana, es que extrañamente coincide con que va a haber una carrera de Fórmula 1, ¿no? Y entonces lo mejor que pueden hacer los gobernantes es transparentar la información para que no existan estos entredichos ni estas suspicacias que nos hacen mucho mal a los ecuatorianos. Por lo tanto, estas son las cosas que nosotros pedimos, así, de lo más simples, de lo más sencillas, ¿no? Ojalá y que estos desplazamientos sean de beneficio para el Ecuador.
Ojalá que, como hemos visto, tiene una buena relación con el gobierno americano. Ahí está que, por ejemplo, ya tenemos un acuerdo marco, comercial que nunca lo pudimos tener durante precisamente el gobierno del presidente Rafael Correa, que insistíamos mucho y teníamos problemas con la renuncia de las preferencias arancelarias, recordarás tú. Pero en todo caso hay que buscar socios comerciales por todo el mundo, hay que ampliar estos acuerdos que tenemos desde el Ecuador. En todo caso, Alexis, ¿cuál otro desacierto? ¿Tú crees que esto que has mencionado, probablemente la mentira, probablemente esta falta de transparencia, hizo que precisamente con tanta contradicción que ha tenido el señor presidente, hizo que pierda la consulta popular y el referendo? Tuvo muchísimo que ver, y a esto tenemos que sumarle dos parámetros fundamentales que fueron la eliminación del subsidio del diésel. Y obviamente... ¿Tú no estás de acuerdo con la eliminación por principio? No estoy de acuerdo y podríamos discutir al respecto, ¿no? Pero el otro parámetro del que quería referirme es la represión al pueblo, especialmente de Imbabura, que se levantó en su justo derecho. Si hubo excesos, obviamente había que controlarlos, pero no de la manera que se hizo. Diferenciando, ¿no?, lo que era protesta social de lo que probablemente era vandalismo. Absolutamente. Mira, la Policía Nacional de Ecuador tiene justamente esa tarea, ¿no es cierto?, de controlar los desmanes, del desorden público, etcétera. No los militares. Los militares están hechos para otra cosa. ¿Por qué se mandó, sin haber mandado primero a la policía, directamente al ejército y a mostrarnos pues el armamento que tenemos, a bombardear espacios completos supuestamente para destruir la minería ilegal, etcétera? Pero a ver, yo quiero retomar aquello que tú planteas y me parece que no debemos dejar pasar. A ver, los Estados Unidos es el socio comercial más importante del país. ¿Es eso suficiente razón para que nosotros tengamos un allanamiento a la política norteamericana? No importa quién presida el país del norte. ¿Será que nosotros podemos firmar un cheque en blanco para que puedan hacer lo que quieran en el mundo y en nuestro país? Ni con los Estados Unidos, ni con ningún otro país. ¿Verdad? Absolutamente. Perfecto. ¿Cómo podemos entonces nosotros aplaudir? Ser socios. Claro. Podemos tener cooperación. Pero con respeto. Absolutamente. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? Nos están mandando a los ecuatorianos deportados de la manera más vil. Llegan encadenados, siguen llegando los viajes. El día de hoy miraba cómo les tienen ahora pues encarcelados de alguna manera. ¿Y cuántos ecuatorianos han venido en esas condiciones terribles? Y gente que estaba trabajando años en Estados Unidos, que tienen los papeles inclusive en regla, pero les han tomado y les mandan. ¿Han escuchado ustedes de ecuatorianos, compatriotas, conciudadanos, alguna protesta del presidente de la República del Ecuador al trato que les dan a nuestros hermanos ecuatorianos, aquellos que sostienen la economía? Porque eso sí es cierto, y ese es un mejoramiento de la economía en el Ecuador, pero no por el gobierno. Se han duplicado las remesas que vienen del exterior, y es obvio. Ha crecido la migración y nuestros hermanos ecuatorianos mandan más dinero. ¿Pero han escuchado ustedes algo alrededor de esto? Y miren, piensen un poquito y vean el pueblo norteamericano. Votó por el señor Trump y miren ahora cómo ese mismo pueblo se le está virando. Sus propios congresistas y senadores republicanos, no se diga demócratas, y están en contra porque además, si bien es cierto que la vida privada, entre comillas, de un político, por grande importante es su vida privada, perdónenme, no puede ser que transgresiones de carácter ético, de carácter moral, como las que estamos viendo alrededor de los cercanos del señor Epstein, de ingratísima recordación, haya estado el señor Trump como grandísimo amigo y que utilice el poder que le da la presidencia para tratar de cortar los archivos e impedir que salgan a la luz, y todos los días van saliendo. Así es que yo quiero que hagamos esta reflexión. No porque es nuestro socio comercial, nosotros podemos transgredir todo principio ético y moral. Y otra cosa más, yo te recuerdo, Neide, efectivamente nosotros no suscribimos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos porque era, en nuestra lectura, de muchísimo perjuicio para el país, pero sí suscribimos el tratado con la Comunidad Económica Europea. Claro, pero yo recuerdo claramente que el acuerdo comercial con la Unión Europea lo suscriben después de mucha insistencia del sector productivo nacional, en los cuales nos contamos, porque precisamente fuimos quienes elaboramos el estudio
y de alguna forma buscamos el camino para hablar con el presidente Correa, quien después de varios intentos que habíamos hecho y que le habíamos demostrado, un hombre de cifras, como tú decías al inicio, ¿no? Era un hombre de cifras al que teníamos que demostrarle los beneficios de ese acuerdo comercial, y se suscribió el acuerdo con la Unión Europea. Claro, ¿cuál es la diferencia y por qué seguramente se dio paso? Más allá de que tomó su tiempo, ¿no? Se hizo un estudio muy prolijo, como tú dices, lo prepararon, lo estudiaron. Bueno, Estados Unidos es el país en el mundo que no obedece lo que dice la ONU, que no ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos, entre otros, ambientales, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, el país como tal, los gobiernos que se han manejado este bipartidismo de años, que no hay mucha diferencia entre unos y otros, ellos dicen, nosotros aquí somos el árbitro del mundo y hacemos lo que nos dé la gana, perdónenme la expresión, en cualquier parte. Ellos son los que ponen sanciones en todo el mundo, como que fueran el árbitro económico en el mundo. Sin embargo, le deben a China cientos de miles de millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Si es que no hay un compromiso ético para la comunidad mundial, obviamente que nosotros no tenemos por qué aceptar que se nos impongan sus políticas y sus intereses, y justamente por eso un tratado de libre comercio, entre otras cosas, no nos convenía. Así es que yo pregunto, ¿será suficiente esto de que sea un país poderoso para que nosotros nos vayamos a arrodillar a pagar $1 millón para estar en una cena y tomarnos la foto y después vendernos como que es gran amigo? Yo no creo que sea un mérito ser gran amigo del señor Trump. Ya vemos los amigos que tuvo, señor Epstein, por ejemplo. Así es que hay que dividir las cosas. Yo prefiero un país que tenga un líder, un presidente que defienda la soberanía, que haga respetar nuestro país. Mira, pasando de cuáles ganamos y un poco por la consulta, las bases militares, cómo se han entregado las Islas Galápagos, más allá de que no se dio paso a la consulta. Bueno, creo que esos fueron errores del propio presidente, ¿no? Que soltaba como para saber cuál es el impacto que va a causar en la población. Sí. Entonces un día dijo las Islas Galápagos. Ah, no, pues entonces en Galápagos sus habitantes, quienes están ahí, algunos colonos, es más, decían esto es imposible que se vaya a poner una base militar en Galápagos. Y bueno, después decía puede ser Manta. Sus propias contradicciones creo que hicieron y reflejaron el resultado. ¿Cómo no? Y lo del IES. Yo quería referirme a esto de los mandatarios y cómo un pensamiento divergente, distinto, no tiene que no coincidir siempre. Por ejemplo, mira, Velasco Ibarra. Ingrata recordación en muchos aspectos, pero hay mucha gente que lo recuerda por cosas como estas. Velasco Ibarra, el año 43, se opuso a el arrendamiento que nos proponían los Estados Unidos de las Islas Galápagos por $14 millones por 99 años. Y nos querían imponer ese arrendamiento. Ya las islas no serían nuestras seguramente. Y fue Velasco Ibarra, tomó sus ministros, se fue a Galápagos y dijo, no señores, muchas gracias, les prestamos las islas para defendernos de Japón, Segunda Guerra Mundial, esto es así, pero ustedes, por favor, muchas gracias, se van. Eso es defender la soberanía. Eso es quererle al país. Puede ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, pero tienes una identidad ecuatoriana. Es otra cosa que le falta al señor Noboa. Yo le veo a él más gringo que ecuatoriano. Habla mejor inglés que español. O sea, tenemos que reconocerlo, etcétera. Es decir, ahora mismo viaje oficial del país como presidente y va con pasaporte norteamericano. Y algo que tú decías respecto de sus mentiras, de sus faltas, de sus incongruencias. Decreto presidencial, se va en misión oficial a Estados Unidos, ¿no es cierto? Se olvida lo que él mismo promovía, el famoso Black Friday, ¿no? Hoy día. Y resulta que el Black Friday en Estados Unidos, quien conoce, está todo cerrado, no hay atención pública. Bueno, es una desde fiesta ayer, nacional, ¿no? Desde ayer. Sí. Thanksgiving Day, entonces no hay quien entienda en Estados Unidos. 2 días. Y él se iba supuestamente visita oficial a Estados Unidos de esos 2 días. Alguien les hace caer en cuenta para que veas que tiene un equipo incompetente que le hace cometer tantísimos errores. Bajan el decreto como tú bien señalabas y suben otro. Ah, no, es un tema personal. Ese tipo de incongruencias no pueden darse. El problema es que allí, por ejemplo, no se ha destacado cuál es la comitiva oficial que le acompaña. O sea, son muy generales estos decretos y la verdad es que no sabemos si es que van, si es que van a hacer negocios internacionales, deberían ir con su ministro de Comercio Exterior. Así de simple funciona esto, ¿no? Y si es que va por un tema de defensa, pues debería ir, de seguridad, debería ir con sus
ministros, pero desafortunadamente no tenemos esa información y es lo que a nosotros los ecuatorianos, más allá de que tú puedas ser de izquierda y yo pueda ser del centro derecha, pero sí, yo tengo derecho como ecuatoriana de preocuparme por estas situaciones que no nos ayudan para bien. Viviana nos dice que tenemos algunas interacciones en nuestras redes, Vivi. Así es, bueno, vamos a saludar a quienes han estado presentes en redes sociales, a Jorge Isaac Sánchez Miño, saludos, saludo. Jorge Isaac. A Anita igual saludos, Selena Andagana, saludos ingeniero, Alan Juan Boguslavski, Sabatina, la mejor que hubo para saber qué hace el gobierno, Daniel Soto, excelente entrevista, excelente lupa ciudadana. Daniel Soto, ya votaron por Noboa, hay que dejar que termine el periodo y el presidente se dedique a gobernar, que tiene que rectificar algunas cosas. Alan, que Noboa traiga dromedarios para los tungurahüenses en agradecimiento al sí. Daniel Soto, el presidente Noboa le falta más conexión con el país. La mentira más relevante de Noboa fue el caso de los 4 niños de las Malvinas. El que nada debe, nada teme. La RC, hoy, mañana y siempre, mirando al frente, sabrás responder al pueblo sin miedo, sin recelo, con la verdad solamente. La verdad, como la hace el ingeniero Alexis Sánchez, eso dice Guillermo Pérez. Daniel Soto, de igual manera, poco a poco tiene que ir rectificando el presidente. Y por último, Alan, un mitómano es un mitómano Noboa. Dijo ante Yunda sesgadamente que no hará caso el resultado de la consulta popular hará reformas en la Constitución. Un saludo para todos quienes han interactuado, a Daniel, a Jorge Isaac, a alguien que está en Rusia, entiendo yo, por el apellido que nos escribió. Para Lupa Ciudadana siempre es importante contar con sus criterios. Alexis, ¿no es hora de que todos los ecuatorianos, más allá, olvidémonos del asunto de los resultados de la consulta popular y el referendo, cuando nosotros, los ciudadanos ecuatorianos, nos vamos a poner de acuerdo en que el país nos necesita juntos? Y cuando digo no solo los ciudadanos, sino también los asambleístas, ¿tú crees que va a haber esa posibilidad algún momento de que los asambleístas de la Revolución Ciudadana puedan conversar? Se malogró un diálogo que ya estaba anunciado, ¿no?, del presidente de la Asamblea Nacional con el jefe de bancada, si no me equivoco, de apellido González, de la Revolución Ciudadana. No se dio. Pero, ¿en qué momento vamos nosotros todos a arrimar el hombro, Alexis? ¿Cómo no? A ver, vamos por partes. Lo primero, el presidente Noboa, después de la derrota por goleada, palabras de él, de la semana pasada, 4-0, yo creo que tenía múltiples opciones para rectificar el rumbo. Y mira, el lenguaje, diríamos, directo es importante, pero el indirecto también. Hay diferentes maneras de decir las cosas. Hubiese sido muy loable, digno de reconocimiento, que el día lunes salga en una cadena nacional, diga: pueblo ecuatoriano, ustedes se han pronunciado, yo voy a acatar como demócrata que soy lo que ustedes han decidido, no comparto, puede decir, verdad, que no está de acuerdo, nos propuso lo contrario, pero soy un demócrata, voy a acatar lo que ustedes dicen. Pero, ¿qué es lo que hace Daniel Noboa? Al siguiente día se escapa del país, escribe nada más un tuit, regresa en una semana, ¿no es cierto? Y ayer en una entrevista con el señor Yunda, ¿qué es lo que hace? Él dice: nosotros vamos a continuar con la propuesta y vamos a enmiendas constitucionales, enmiendas y reformas. ¿Qué era lo que nosotros le decíamos? Muchísimos ciudadanos. Y nos ahorrábamos 60 millones. Las 3 primeras preguntas usted las puede hacer vía enmienda o reforma. Eso tenía que pronunciarse la Corte, ¿no es cierto?
no gaste el dinero. Pero también tienen luego que ser aprobadas en referendo. Si es que es para constituyente o reforma, pero las enmiendas Las enmiendas no. Las sí, enmiendas, y vía enmienda, yo no soy constitucionalista, pero veo que vía enmienda se podía hacer. Es decir, le dijimos que no gastara ese dinero, porque verdaderamente lo que él persigue es bajarse la Constitución de Montecristi, y para eso nos puso 3 preguntas gancho que pensó que le iban a otorgar el sí. Y por inducción el sí para la constituyente. No sucedió. Entonces se ratifica y dice, no, vamos vía enmiendas constitucionales. ¿Qué significa? A mí no me importa lo que piense el pueblo ecuatoriano, yo estoy más allá de la ley, yo soy un autócrata, no voy a respetar lo que quiere y lo que espere el pueblo. Pero para eso necesita más votos que no los tiene los suficientes, necesita los votos de otros movimientos y partidos políticos como la Revolución Ciudadana. Perfecto, vamos a esto. Yo te recuerdo la Asamblea Nacional cómo terminó. 68 asambleístas de la Revolución Ciudadana, 66 de ADN. Que esos 66 luego se transforman en 72, 73 y 74. Con asambleístas de Pachacutic, con asambleístas socialcristianos, con algunos independientes y con algunos de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? ¿Qué hubo detrás? El hombre maletín, yo no lo dudo ni por un instante. Es el hombre del maletín, sí, el hombre del maletín, y proponiendo, ¿no es cierto?, dádivas, poder en provincias, etcétera, a cambio de esos votos. ¿Cuándo comienza esta disrupción democrática? Cuando es clarísimo, tú miras que el partido más numeroso en la Asamblea Nacional tiene que tener su representación en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa. Entonces cumplamos lo primero y lo fundamental. ¿No es cierto? No pusieron a la Revolución Ciudadana dentro del CAL. Claro que no, dijeron que nombraban a alguien. Es una jugarreta, ¿no? Porque tomaron a alguien que ha traicionado a la Revolución Ciudadana, que ya lo habían comprado de antes, ¿no es cierto? Y le ponen ahí. Eso es jugar sucio con la democracia. Entonces, nosotros, la primera ocasión, la primera presidencia de Noboa, pues le dimos todo el respaldo, se le aprobaron muchas leyes, con críticas internas. ¿Cómo no? Cuando la presidía Henry Kronfle. Así es. Sí, que a mí me parece hizo un muy buen rol, Henry Kronfle, que además fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y cuando él estuvo presidiendo el Comité Empresarial es precisamente que se elaboraron estos estudios para llegar al acuerdo con la Unión Europea. ¿Cómo no? Ahí hubo un apoyo. Así es. Y ahora, a este encuentro del que tú hablas, que efectivamente nosotros estábamos dispuestos, dijimos, perfecto, nos sentamos a conversar, pero por favor, lo primero, cumplamos con lo que dice la ley. En el CAL tiene que estar nuestra representación. Somos el partido más grande del Ecuador. Somos el de mayor votación popular. Quien me diga que ADN es un partido político, tengo que decirles, lamentablemente no es así. ADN es un membrete, un partido que se construyó alrededor del poder económico de una persona, ¿no es cierto?, que desaparecerá inmediatamente, termine el periodo, se vaya. Como ya ha pasado con algunos otros, ¿no? Y mira, Neida, tú hablaste de Henry Kronfle. ¿Cómo no voy a reconocer la inteligencia del hombre? Tú le escuchas un discurso y sabes que estás interactuando con alguien inteligente. Henry Kronfle, manejo legislativo, respeto a sus asambleístas de oposición, dando las palabras, las comisiones integradas de manera democrática. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Entonces no se trata de un tema de ideología, es un plutócrata el que tenemos gobernado. Y la plutocracia significa que ese 2% de la gente que más dinero en este país está manejando a 18 millones de ecuatorianos. Entonces, mira, otro personaje de derecha con quien no comparto, pero en absoluto he sido muy crítico y hemos tenido debate, si tú quieres, yo he sido muy cuestionador de lo que dice el señor Alberto Dajica. Yo lo escuché, al que por cierto fue asesor de Noboa al inicio del gobierno, recordarás tú, estuvo asesorándolo. Bueno, el señor Dajica la semana pasada a mí me sorprendió, pero muy inteligentemente, manifestación: Noboa, usted no puede desconocer al partido más grande de este país, ni tampoco puede descalificarlo. Yo no voy a decir que todos los novoístas son narcotraficantes y criminales, porque no es cierto. Y no pueden endilgarnos epítetos como estos, acusaciones terriblemente perniciosas, ¿no es cierto?, que además son antidemocráticas, son filofascistas estas expresiones, ¿no? Entonces, si tú quieres gobernar, si quieres gobernabilidad, siéntate, reconoce a la oposición y de manera madura, de manera racional, discutan qué es posible y qué es no. ¿Dónde están nuestros acuerdos? ¿En qué podemos compartir y en qué no? Mira, te digo por ejemplo algo, una de las poquísimas coincidencias de la Revolución Ciudadana con ADN.
es al tenor de la reforma al Código de la Democracia, por el cual volvimos a la fórmula de Hunt. Porque les beneficia a ustedes, porque son los partidos y movimientos más grandes. Más grandes. Sí, entonces, siempre yo había manifestado, la fórmula de Hunt, 90-95% de países. Y la fórmula de Webster, matemáticamente, podríamos hablar de esto también. O sea, está bien que se reconozcan a las minorías, pero Webster como que se le va un poquito la mano. Sí, entonces decíamos Hunt. Además, somos un partido el más grande, como te decía. Entonces había un mutuo beneficio. Pero claro, se corren riesgos del bipartidismo y también se están recortando derechos a las minorías. Lo cual, a su vez, tiene que someterse a un análisis más tranquilo, porque ¿qué son esas minorías? Usualmente nuestro Código de la Democracia permite que, sin ser de partido político, tú te agrupas en una provincia pequeña o un cantón pequeño. Haces tu partido casi familiar, tu movimiento familiar, participas de elecciones, por minorías te cuelas y luego tienes las mayorías móviles. Es decir, una persona sin ideología, una persona que provenga, por ejemplo, de un movimiento que no responda a un concepto clásico de partido político, es mucho más manejable alrededor de la repartición de poder, de que venda su voto, no digamos que venda, sino que preste, que otorgue su voto a cambio de dádivas de poder o de alguna otra, digamos, razón. Pero esto acontece sea que si es de un partido, movimiento pequeño, o como tú mismo, y somos testigos de lo que ha acontecido, se van de los partidos políticos más grandes y ahí están las mayorías, ¿no? Entonces no creo que sí, mayorías móviles, no necesariamente son problemas o somos problemas los partidos o movimientos más pequeñitos, sobre todo estos que estamos en la ciudad. Sí, bueno, partidos y movimientos, no. Yo te hablaba de aquellos políticos, ¿no? Aquellos que no responden a nada. Aquellos caudillismos que no responden ideológicamente, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que sentarnos a debatir, a compartir. Y justamente si queremos un nuevo país, sí nuevo país, tiene que ser en un plano estrictamente democrático. ¿No es cierto? No hemos hablado de los organismos de control, cómo han sido cooptados por el gobierno, cómo hay casos pero absolutamente vergonzosos. Es que el problema es, Alexis, de la mayoría de los gobernantes. Llegan al poder y quieren tener en sus manos todos los poderes. Y nos ha pasado tradicionalmente. Entonces, están cómodos cuando responden. Por ejemplo, ya no se habla mucho del Consejo de Participación Ciudadana, porque ahora está en manos del presidente de la República, cuando lo que se decía es que a ese hay que desaparecerlo. Pero esto es lo que pasa casi siempre. Pasó en la época de la Revolución Ciudadana y está pasando ahora. Claro, yo no voy a defender a ultranza conceptos como estos, porque yo no estoy diciendo que el gobierno nuestro no cometió errores, los cometió y seguramente muchos, pero es un tema solamente colocar en una balanza. Mira, Tungurahua, más de $900 millones de inversión en 10 años. Yo te puedo hacer el desglose, lo puedo presentar a los ciudadanos tungurahuenses. Seguramente muchos tungurahuenses votaron en contra del Consejo de Participación Ciudadana, del concepto de participación ciudadana. Quiero recordarles o decirles, si no lo sabían, de dónde nace Montecristi. ¿De dónde se recoge? Ajá. De Tungurahua. Qué bueno que lo digas tú, Neila. Pero sí, no claro, yo. Alexis, sí, porque es que aquí vamos a coincidir. Así es. Porque, y entremos ahora a Tungurahua, sí. Si quieres dejar un mensaje final por el tema nacional, estás en tu derecho, pero sí me gustaría hablar de Tungurahua contigo, porque es un tema que con seguridad nos apasiona a los dos. Como nos apasiona el país con nuestras diferencias, pero Tungurahua es una cosa especial y además el corazón nos mueve. Así es. Tú decías el modelo de participación ciudadana. Exactamente, ¿no? Miren el modelo que era la Asamblea Provincial, el nuevo modelo de gestión, seguramente tú también estuvimos en ella primera. Fuimos fundadores en el Colegio Ambato. Y nos sentamos en las mesas de trabajo. Bueno, cada uno escogimos al eje que queríamos ir. Y luego, ¿qué ejes serán los que manejen la provincia? Finalmente, ¿cuánto discutimos, debatimos para que sea gente, agua, trabajo? Exacto. Y después, ¿cómo nos fuimos? ¿No es cierto? Planteando temas de participación, es decir, los presupuestos participativos, ¿dónde nacieron? En Tungurahua. En Tungurahua. Eso es participación ciudadana, llámale Consejo de Participación Ciudadana, llámale como quieras. Y eso fue trasladado a Montecristi con un ámbito
nacional. No recuerdo el artículo de la Constitución que nos encargamos de redactar aquí en el nuevo modelo, quienes hacíamos el nuevo modelo de gestión, nos encargamos de redactar ese artículo que consta en la Constitución, que tiene que ver con participación ciudadana. Qué bueno que lo dijiste tú, te adelantaste justamente para que vean los tucanahuenses que esto es así. Entonces, si no funcionó el Consejo de Participación Ciudadana, el concepto no es el que tenemos que cambiar, pues tenemos que cambiar la ejecución, el proceso, los procedimientos. Porque la participación ciudadana es importantísima. Y Tungurahua lo demostró. Y ahora un poco para dar paso a lo que tú decías. Decías, los tungurahuenses nos sentimos orgullosos de lo que somos. Carambas, ojalá nos sentimos podamos seguir conjugándolo en presente. Porque ya comienzan a haber serios cuestionamientos. Yo ya no veo el modelo de gestión funcionando en términos de lo que fue ideado, creado, implementado. Y lo que tú estás diciendo lo he dicho también públicamente y en algún momento lo conversé con Fernando Naranjo, hace no más de 3 o 4 meses. Le decía que el modelo de gestión ya no es el mismo, que desafortunadamente estaba solo en manos de los técnicos y que los ciudadanos, que éramos quienes efectivamente movíamos a ese modelo, nos empoderamos del modelo, están siempre esperando a que el técnico del gobierno provincial les diga qué es lo que tienen que hacer. No hay probablemente porque en el paso del tiempo se fue perdiendo una vez que salió Fernando del gobierno provincial, Alexis. Bueno, de hecho, para mí lo que sucedió con la salida de Fernando fue que Tungurahua se siguió moviendo por inercia, por la viada que le había dado el modelo y la participación ciudadana, etcétera. Pero luego hay una poca comprensión de lo que esto significaba y de la necesidad de irlo actualizando, adaptando a la realidad, ¿no? Seguir es un tema de carácter motivacional. Ahora ya no tenemos esos liderazgos que nos impriman ese amor por la provincia, ese sentirnos orgullosos de Ambato, sentirnos orgullosos de Tungurahua. Mira, querida Neida, yo le digo con pena, la verdad, porque yo quiero muchísimo a mi tierra, a mi provincia, pero yo vengo a Ambato y es una cosa increíblemente decepcionante cuando yo veo tanta suciedad, tanto desorden, muchos sitios de la ciudad vueltos un mercado. A la tarde, tú sabes, yo ya no vivo acá, fuimos con mi esposa y con 2 mascotitas al Parque de las Flores, que eso también tiene historia y podemos conversar al respecto, y nuevamente con Fernando. Fue una propuesta nuestra con Fernando y luego fue acogida por el alcalde Amoroso en buena hora que fue así. Y nosotros, porque es como corresponde, que se debería hacer, nosotros, ¿no? Mira planes del 2020, por ejemplo, que se desarrolló con Fernando Callejas. Luego yo recuerdo que la administración de Luis Amoroso, en la administración de Javier Altamirano, se han ido haciendo los proyectos. Los proyectos que quedaron de Amoroso los continuó Altamirano, los ingresos a la ciudad, los pasos a desnivel, etcétera. Los pasos a desnivel quedaron en estudios, así entiendo yo, ¿no? Así es. Porque están en estudios y en proceso. Y luego vinieron la construcción y se construyó al frente del Parque de las Flores, el Parque del Deporte, mira, complementando lo que debería ser la ciudad, pero ahora, como tú bien mencionas, estamos complicados. Exacto, cosas que no hemos comentado, no ha habido necesidad, digamos que yo siempre soy muy respetuoso de Ambato, de Tungurahua y del pensamiento de los ambateños y tungurahuenses. Pero, por ejemplo, pasadas el proceso electoral del 2014, yo estaba como viceministro en Quito, y Fernando me llama un día y me dice, oye Alexis, ¿sabes qué? Aquí estoy con el Lucho, con Luis Amoroso. Dice, y queremos impulsar el proyecto que tenías tú con los 2 parques para Ambato. Dice, y sabes que tú sabes que esto le pertenece al Colegio Bolívar, terreno del Parque de las Flores. Dice, vamos a hablar con el ministro. Dice, ¿quieres venir? Digo, encantado, si yo puedo ir a apoyar, a ayudar a la ciudad. Y así lo hicimos. Yo iba con ellos a diferentes ministerios, obviamente yo era parte del gobierno, era viceministro, etcétera, a lograr que nos atiendan a los ambateños, a los tungurahuenses en eso. Y no quiero decir que fuimos un equipo con Fernando a la cabeza, el alcalde Amoroso también, que obviamente como alcalde estaba ahí, y logramos que esos títulos de propiedad pasaran, ¿no es cierto?, a los ambateños. ¿En qué momento fue que perdimos esta buena forma de trabajar entre alcalde, prefecto, gobernador? Desafortunadamente creo que los novatos en la política
a veces no le hacen mucho bien, o quienes viniendo del sector privado que no tienen esa preocupación de enterarse cómo se maneja el sector público. La administración pública es distinta, pero por sobre todo cuando se buscan los protagonismos espectaculares, creo que se dejan de lado los trabajos en equipo, Alexis. Completamente de acuerdo. Mira, yo no soy una persona que cree en el liderazgo colectivo. Siempre lo manifesté. Muchas veces se me ha criticado aquello porque yo creo que en el consenso. Y te decía fuera de micrófono hace un rato que yo estoy absolutamente, diríamos, o me siento de la mejor manera si tengo que debatir con alguien de pensamiento ideológico distinto, que sepa defender sus argumentos. Y alrededor de esa defensa de argumentos, con solidez, con convicción, con lealtad a lo que uno es, buscar objetivos comunes. Y esos objetivos comunes siempre son posibles, porque es aquello que nos une mayor a aquello que nos separa. Llévale a nivel de país, llévale a nivel de provincia, llévalo a nivel de cantón, lo que tú quieras. Los seres humanos tenemos dificultades de comunicación, no siempre ese mensaje que sale del emisor llega en la misma intensidad y con el mismo sentido al receptor. Hay una degradación de la comunicación, y si nosotros no somos capaces de manejar la tercera posición, es decir, ver desde afuera cuál es mi posición y cuál es de mi interlocutor o mi contradictor, para poder entender por qué él tiene esa posición y para saber yo hasta dónde puedo moverme para encontrar esa tercera posición que significa el bien común. Yo creo que esto es posible, no con este gobierno hasta donde nos ha mostrado. Si tuviera un cambio, yo feliz lo reconocería. Nos falta 3 años y medio, Alexis, y no podemos continuar de esta forma. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo absolutamente todos. Llamar al presidente de la República precisamente para que haya esta apertura al diálogo, y lo mismo desde el otro lado, ¿no? Creo que es la única manera. ¿Cómo no? Y algo que tú decías, o sea, yo quiero que esto se entienda. Por ejemplo, si nosotros queremos dar un cambio, la Revolución Ciudadana es el partido político, el movimiento político más grande del país, electoralmente el más fuerte, pero solos no nos alcanza. Y hay que estar claros con esto. Que se debilita también porque tienen algunas contradicciones entre sus líderes. Seguramente, pero contradicciones que, por ejemplo, los medios las potencian, las proyectan, provocaciones que se realizan, lamentablemente algunos caen, pero esto es secundario en función del bien colectivo. Yo creería en función que es del bien colectivo, sí, pero se debilita más el propio movimiento, ¿no? Cuando se desconoce y se descalifica también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero es que tenemos que entender. Es parte del ejercicio de la política. Mira, ¿no? yo estoy convencido de que este país va a salir del lodazal en el que se encuentra, si es que hay un frente, llámale patriótico. Un gran acuerdo nacional. Desde la izquierda hasta el centro. Y cuando digo centro no me refiero solo a centro izquierda, me refiero a centro derecha. Para mí Aquiles Álvarez es de centro derecha, pero es un hombre que verdaderamente tiene un liderazgo muy fuerte y es un gran ejecutor. ¿Cómo no se lo puede desconocer? Pues ¿cómo no podemos hacerlo? Entonces yo creo que eso vale la pena. Ser el partido más grande no significa que sea el partido que tenga que imponer las reglas a todo nivel. Creo que eso lo hemos probado en los últimos procesos electorales. Así es que nosotros estamos dispuestos al diálogo. Ayer escuchaba a Felipe de la Vega, que es uno de los candidatos a la presidencia de la ARC. Me gustó muchísimo, él decía una analogía, que a la Revolución Ciudadana le sucede lo que le puede suceder a un matrimonio con varios hijos cuyos padres tuvieron que emigrar en pro de la familia. Y decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pero primero todo el mundo está disputándose, ahora que no están los papás, ahora que no está aquí mi papá, ¿quién es el que manda en la casa? Primera cosa. Segunda cosa, decía, cada uno de los hijos va a tener la oportunidad de llamarle, papi, mi hermano dice esto hizo mal y esto hizo mal, y el otro hace lo mismo, etcétera. Y los papás desde afuera no tienen la posibilidad de saber qué es, qué no es, etcétera. Y pues de alguna manera esto es así. Entonces, concepto fundamental. Pero los papás desde afuera también reaccionan porque ven una fotografía con una contraria política y entonces causa eso mucho revuelo. Sí, a ver, yo personalmente siempre le apuesto a la unidad, pero por ejemplo este tema, yo soy súper crítico. Si tú ves mis redes sociales, yo apoyo a lo que dice Aquiles, a lo que hace Aquiles, apoyo a Pavón, a Marcela Guiñaga. Yo trabajé con ella, es una mujer espectacular, unas ejecuciones bárbaras. No, hay que reconocerla, ¿no? Yo tenía una gran relación con ella, ahora no estamos cercanos, no trabajamos juntos, etcétera. ¿Pero qué les quiero decir? Por ejemplo, cuando aquí se ha exigido a que los alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana tengan una posición política de oposición frontal al gobierno nacional, yo no estoy de acuerdo con eso.
Y así lo manejamos. Porque tienes que trabajar de la mano con el gobierno nacional para el desarrollo de tu territorio. Una cosa, y la mejor manera de ser política, para el movimiento al que pertenece, es haciendo una buena gestión junto a la gente. Entonces, ellos tienen que estar dedicados a ser buenos alcaldes, buenos prefectos, ¿no es cierto?, a generar justamente esa empatía política que demandamos para crecer, para fortalecernos. ¿Quiénes tienen que estar haciendo la oposición política? La dirigencia nacional, obviamente, la dirigencia histórica, las dirigencias provinciales y los asambleístas, porque ese es el espacio político del debate, de la oposición, etcétera. Nuestras autoridades de elección popular tienen que dedicarse a hacer eso, lo que el pueblo les dijo que hagan. Entonces yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, y en esto he discrepado con nuestras máximas figuras y líderes, y yo soy claro en lo que pienso. Pero jamás puedo estar de acuerdo con compañeros a quien yo quiero muchísimo, como Paola Pavón, a Marcela Guiñá, a quien me refería. Aquiles no le he tratado, con él no he trabajado, pero de lo que veo que hace, me gusta su liderazgo, su ejecutividad. No puedo estar de acuerdo, porque una cosa es que como prefecta del Guayas te reciba a la prefecta de Cotopaxi, que nos tomemos una foto porque estamos trabajando en función de la cuenca hidrográfica del río Guayas, pero otra cosa que hagamos un TikTok de una mujer que le ha hecho tanto daño, con un irrespeto supremo, ¿no es cierto?, a otra mujer, a otros líderes, nuestros compañeros, porque en política hay límites. Bueno, es que desafortunadamente, desafortunadamente lo que pasa es que no tenemos una buena educación en política y se refleja lo que es el ser humano probablemente cuando en la mama negra coges y pateas una rana, y me parece que eso es degradante, ¿no? Porque por sobre todas las cosas lo que debemos ser es respetuosos. Yo recuerdo en la época que Alexis era gobernador de Tungurahua, bastante distantes, es más, yo salía a protestar en contra del presidente Rafael Correa, pero con Alexis jamás, bueno, con nadie, jamás existió un tono, un mal tono, un desentono tampoco, porque quizá era la posibilidad esta que teníamos en Tungurahua de trabajar todos juntos. Y lo veníamos haciendo. Y quizá es la hora de que se repliquen en los territorios, desde el más pequeño al más grande, hasta llegar al país, esta forma de unificarnos para poder llegar a acuerdos importantes, Alexis. Ojalá esto sea así. Miren, el hacer oposición política no significa volverse enemigo de nadie. Y si uno es de autoridad, puede trabajar de manera conjunta sin renunciar a lo que es. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Fernando Naranjo nos dio cátedra al respecto. Absolutamente. ¿Sí? Pero miren qué es lo que pasa. Yo veo, por ejemplo, que me disculpe la ausencia, nuestro prefecto provincial actual se ha casado con cada uno de los gobiernos y se ha sumado a la política de cada uno de ellos, pero como el mayor ejecutor de esa política. Lo era con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo te puedo decir a ciencia cierta que toda Tungurahua, el Cantón Pelileo fue el mayor beneficiario de la inversión pública con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y te puedo decir, estuvimos en múltiples reuniones, espacios con el prefecto, y era el correísta, más papista que el Papa, ¿no? Y luego lo vimos con Moreno, y el morenista más morenista, y con Lazo fue igual, y ahora con Novoa. Eso no está bien. O sea, uno no puede renunciar a lo que piense en función Está bien que del trabaje momento. como autoridad. Exactamente. Eso es lo correcto. Correcto, sí. Y yo no digo posición de carácter pública, en términos, ¿no es cierto?, de ejecución de proyectos conjuntos, no. Tenemos la obligación uno y otro de trabajar en conjunto. Yo prefiero renunciar a lo que tú piensas, a lo que tú dices. Entonces eso sería inadmisible. Mira, a mí me cabe el mérito personal. Cuando el gobierno, les cuento un poquito algo que tampoco saben muchos tungurahuenses. Cuando la campaña electoral, el año 2017, a pesar de que yo tenía muy buenos ejecutores y había sido calificado con muy alta gradación en el Ministerio del Agua, en la Secretaría del Agua, cuando en proceso electoral yo supe que ya no iba a ser el ministro del Agua, porque se había hecho un acuerdo con Pachacuti, yo fui el primero en saludarlo. Dije, no, aquí lo que tiene es que ganar el país. Yo feliz de la vida me voy, siempre y cuando ganemos las elecciones y continuemos trabajando en este sentido. Bueno, entonces cuando ganó Moreno, llegó el ministro del Agua, el nuevo ministro Cholango, yo lo recibí y creo que fue el ministerio donde mayor
trabajamos. 15 días nos sentamos a hacer el proceso de transición. Y como él desconocía muchos temas de la CENAGUA, yo fui instructor de primera naturaleza, con él trabajamos un montón. Y él, feliz de la vida, ¿no? Entonces, me nombran que yo vaya a la empresa pública del agua. Ya no iba a ministro, pero ahora era el eje ejecutor. La empresa pública es la entidad que ejecutó, por ejemplo, los 6 multipropósitos. Teníamos 6 más en carpeta que se debieron ejecutar desde el 17 hasta el 21. No se ha hecho ninguno y los construidos no tienen ni operación ni mantenimiento adecuado. Pero bueno, yo dije, aquí me quedo contigo a ayudarle, porque la verdad tenía mucha necesidad de asesoría. Y me quedé feliz de la vida. Cuando comienzan a pasar los días y yo veo las posiciones de Moreno, yo hablé con el presidente Correa, hablé con Gabriela Rivadeneira, hablé con Virgilio, que era ministro de los 3 ministerios, uno de ellos del agua. Les digo, vean, yo estoy preocupadísimo por lo que está pasando. Yo veo que este hombre está en dirección contrapuesta a la nuestra. Y yo no me puedo quedar en un espacio así. Yo estoy como técnico, ¿cierto es? Pero yo tengo mi pensamiento político. Y entonces, no, espérate, vamos a ver cómo se va la cosa. Sí, la verdad estamos preocupados, pero ya se van a resolver las cosas. No se resolvían. Llegó el día 9 de agosto. El día 9 de agosto yo dije, lamento mucho. Así quieren que me quede, yo me voy. Puse mi carta de renuncia, hice un mensaje público, se fue a las redes sociales, ¿no es cierto? Y aquí está mi renuncia. Y me regresé a la Universidad Técnica de Ambato, donde yo era profesor de nombramiento. Estaban ya los distributivos asignados. Y yo llegué y dije, venga, aquí estoy ahora, ¿no es cierto? Ubicarme como se pueda, con asignaturas que no eran las que me correspondían. Que no era estadística. Algunos, para quienes hemos tenido que pasar por estadística, esto ha sido un sufrimiento. Dime, lo que quería decir es que yo renuncié porque no podía trabajar en contra de mis principios. El ministro Cholango, no tienes idea lo que me pidió que me quedara. Por favor, hagamos esto, termino esto. No, yo no puedo quedarme un día más aquí. Y me fui con una tranquilidad absoluta y regresé a lo que siempre he hecho. Porque yo decía, y lo sigo diciendo, bueno, me jubilé ya hace un par de años, pero decía, yo no soy un político profesional. Yo soy un profesional político. Profesional que hace política. Pero yo no vivía de esto, nunca viví de la política. Y pues he vivido de la docencia, ¿no? Pero cuando haces política y tienes la oportunidad de servir con transparencia, con compromiso, créeme que esa es una satisfacción grandísima. Y uno puede dormir tranquilo. Y así eso es lo importante. Aquí estamos todavía. A veces me preguntan, Alexis, ¿tú sigues en política? Y digo, bueno, toda la vida, desde muy chiquito a mí me gustó la política. Pero seguir en política como no familia significa... política, tu padre, un político socialista. Sí. Yo recuerdo que Fernando Naranjo, mira cuántas veces le hemos mencionado a Fernando Naranjo hoy gratamente, ¿no? Y me decía, en alguna ocasión que conversaba con Fernando Naranjo en su despacho, me decía, al socialista que yo me saco el sombrero es el Jorge Isaac Sánchez, así se llamaba tu padre. Sí. Mira. Sí. Entonces, fíjate, Fernando fue siempre un hombre de izquierda. ¿Cómo no? Que sí. Nos mantuvimos siempre con ese respeto. Los Fernandos a mí un poco me cuestionaban, decían, oye, eres demasiado, vos demasiado. Y decía, yo no soy más de acá porque me jalan, no es porque mi conciencia lo dicta. Y sin embargo tuvimos una excelente relación. Pero es que eso es lo importante, con ¿no? O sea, en lo que tú crees, tus principios, eso es lo fundamental en los seres humanos. Alexis, nos quedaríamos conversando toda la noche. Mira que este es el episodio 11, que ha sido el más largo. Ya son casi 2 horas de conversación. Nos decían en el control que, y no lo hemos sentido, ¿no? Nos decían en el control con Viviana que teníamos algún mensaje, Vivi. No, era que ya... Que teníamos que cortar por el tiempo. Bueno. Ya hemos ido 1 hora y media. Alexis, yo te quiero agradecer por este diálogo diáfano, sincero, además en el que aprendemos mucho, en el que recordamos más y sobre todo en el que no olvidamos la historia de cómo hemos ido en el camino, sobre todo los tungurahüenses, los ambateños, que ahora tenemos tanta pena de ver cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestra provincia, porque el día que digamos que es que las cosas han estado bien, realmente estaríamos mintiendo. Ni la ciudad ni la provincia tienen estas ejecutorias destacadas, o por lo menos en mantener aquello que hemos logrado construir a través de los años.
creo que nada de cuando nos dicen que las cosas, las historias son nuevas, que los países son nuevos, se están olvidando de que hay detrás mucha gente, nuestros ancestros, nuestros héroes que lucharon por esta tierra, que nos han enseñado a quererla, a respetarla, a amarla, a luchar por ella. Creo que desafortunadamente vamos a tener que, no digo refundarla, pero sí creo que vamos a tener que tomar una decisión respecto de cómo hacer para unirnos nuevamente, para hacer que la ciudad y la provincia se mantengan como deberían haber sido. Yo recuerdo cuando peleábamos y decíamos, es que nosotros somos la cuarta ciudad en pagar los tributos al Ecuador y nosotros no necesitamos de nadie y nos destacamos solos. Creo que esas cosas se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo, la ciudad de la cultura, la ciudad del orden, la ciudad de la puntualidad. Es decir, Ambato tiene muchísimas razones para sentirse orgullosa, pero no dejemos que se pierda. Tungurahua, Ambato, yo creo que hemos mostrado el potencial y tenemos que retomarlo. Contigo, una invitación a todos los ecuatorianos, a estos tungurahuenses y a estos ampateños, que querendones de su tierra, no es suficiente declararlo, sino que tenemos que trabajar por ello. Tenemos que ser actores. Tenemos que entregar actores, sí, en cada área de lo que desarrollemos, hacerlo bien, con ese compromiso y ese sano orgullo. Cuidado, confundamos lo que significa ser orgulloso de su terruño, a ser prepotente, a ser supremacista, a pensar que somos más de los demás. No, nosotros como provincia tenemos mucho potencial, ese potencial sinérgico, y pues si esta es la última intervención, yo quiero dejarte un pequeño recuerdo. Habíamos publicado un pequeño recuento de 20 historias de nuestra vida, que tú las mencionaste en el Facebook y en mi cuenta, algunas de ellas que yo había publicado, así es que creí conveniente dejártelo. Muchas gracias, Alexis. Aquí hay historias de Ambato, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, historias del Colegio Bolívar, historias de mis periplos cuando viví 7 años del extranjero, de otras ocasiones y también del servicio público, ¿no? Así es que esto no es de un escritor, no es de un novelista, es de un ciudadano común y corriente, porque, como le digo acá, yo soy un convencido que todo ser humano tiene historias que merecen ser contadas. Así es que con mucho cariño, Neida, te lo entrego. Muchas gracias, Alexis. Para que lo leas en físico, ya que en virtual... Las leí todas. Gracias, Alexis. Como te decía, para mí ha sido gratificante poder conversar contigo, siempre lo va a ser. Con seguridad no va a ser la única ocasión ni la última en la que podamos conversar, porque para hacer país y para que logremos desarrollarlo como todos anhelamos, es que yo te aseguro que no debe existir en el país alguien que no quiere el bien del país o alguien en la ciudad que no quiere el bien de la ciudad, sino que desafortunadamente se anteponen los intereses particulares por sobre el interés general. Alexis, te dejo en la despedida de quienes nos han acompañado en Lupa Ciudadana. El reprise y los cortos también los tenemos durante la semana. Neida, muchísimas gracias por la invitación. Reitero mi felicitación a ti y a tu equipo. Están haciendo una gran labor justamente buscando esa disrupción, esa rotura paradigmática, ese recomponer ese sentimiento tungurahuense, ambateño, hablando con claridad, con transparencia, sin ningún tipo de interés más allá, el de informar, el de comunicar, de investigar. Así es que felicitaciones por eso, siempre a las órdenes, y en mí siempre tendrán un ciudadano con aciertos, con errores, muy orgulloso de su tierra, muy orgulloso de su provincia, de su ciudad, y también dispuesto a aportar en términos de esto, ¿no? De que nos sentemos a conversar, a discutir, a pensar, a repensar y a recordar también. Creo que tenemos ejemplos suficientes para demostrar que Tungurahua puede ser ejemplo a nivel nacional. Ojalá pronto nuestra provincia vuelva a tener ese nivel protagónico que tenía cuando se decía que la prefectura de Tungurahua es la mejor y más eficiente de todo el Ecuador, no, cuando marcábamos el paso, cuando estábamos al frente de los gobiernos provinciales a nivel nacional, cuando se nos felicitaba de parte del Banco del Estado, de las instituciones, por esas ejecutorias y por la transparencia en las mismas. Creo que hay motivos para soñar con eso y saber que somos capaces de hacerlo. Así es que muchas gracias. Gracias, Alexis. Hemos estado con Alexis Sánchez en Lupa Ciudadana. La próxima semana les esperamos, viernes 20 horas. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro.
En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos.